Alan Wake 2 ya salió y muchas GPUs van a tener algunos problemas, pero vamos a analizar este juego. TechPowerUp ya subió un informe sobre que Alan Wake 2 iba a poder ejecutarse en GPU antigua. Seguramente estuvieron leyendo en algún lado que no se podía. Esto se refiere a GPUs como GTX 1000 o RX 5000. Y sí, si bien funciona, al no tener sombreadores de malla o esto que vemos por acá o el Mesh Shader, te va a saltar este cartel. Si tenés alguna GPU Pascal o RX 5000 te va a saltar este cartel. ¿Qué pasa? ¿Vas a poder ejecutar este juego? Sí, lo vas a poder hacer, pero el rendimiento va a ser súper pésimo. Tenemos una 1080 Ti que es bastante potente a día de hoy y miren cómo funciona, 16 FPS, y recordemos que tenía un rendimiento similar al de una 2060. Bueno, la 3050 gana 31 FPS, 3050, 2060 son más o menos iguales, pero bueno, en este juego podemos ver que el rendimiento acá es la mitad. Incluso la 5700 XT, muy buena GPU, funciona a 40 FPS, esto a 1080p en máxima calidad, sin ray tracing ni nada por el estilo, pero ven cómo baja bastante su potencial al no tener el Mesh Shader. Por lo tanto, sí, van a ver que se puede ejecutar, pero el rendimiento nuevamente va a ser pésimo. Pueden ver que una 5700 XT contra una 2060. La 5700 XT es más poderosa que la 2060. Podemos ver acá en este ejemplo donde la gran mayoría de juegos a 1440p, la 5700 XT, este análisis por Hardware Unboxer, supera a la 2060 Super, ¿no? En donde pierdes en algunos pocos juegos, estos que aparecen por abajo, como lo es Hitman 3, pero en la gran mayoría la diferencia es bastante a favor de la 5700 XT. Como digo, al no tener la 5700 XT, el Mesh Shader, el rendimiento es pésimo. Podemos ver acá 1080p con FSR2 nativo en el preset bajo, donde la 5700 XT logra unos pobres 30 FPS, teniendo una GPU que podría otorgar más. Pero bueno, el gran problema es ese faltante. Acá pueden ver donde la 2060 Super tiene un rendimiento mucho mejor, ¿sí? No es una gran locura, pero le gana bastante. Ahí pueden ver, de 25 a 40 más constante. Por lo tanto, sí es un problema, y este juego hay un porcentaje de gente que no lo va a poder disfrutar. Acá se puede ver un poquito Alan Wake 2 a 1080p con la 2060 Super en altos 30 FPS, la 5700 XT bastante poco, ¿sí? Le cuesta un montón. Pero ¿qué pasa en el preset low? ¿Sí? Es decir, con DLSS, con FSR activado en Quality. Bueno, la 2060 Super logra 48 FPS de media, mientras que la 5700 XT le cuesta, si bien llega a 37 de media, le sigue costando. GPUs Pascal, como por ejemplo la Titan X, que es una gran GPU, muchachos. Pueden ver que a 1080p con FSR2 en nativo, en todo en bajo, le cuesta llegar a los 30 FPS, no puede lograr 25 ni 20 estables. Muy afectado a este tipo de GPUs para jugar este título, muy afectada. Y acá podemos ver un poquito más la línea, ¿sí? Donde en preset alto la 2060 Super le gana tranquilamente a la Titan X, que es una GPU muy buena, ¿sí? De Pascal, y otorga 17 FPS. Mientras tanto, recuerden que acá están los requisitos mínimos para que funcione Alan Wake 2 bien, ¿sí? Para jugar a mínimo 1080p 30 FPS ya te pide una 2060 y una 6600, ¿sí? Y luego ya lo demás, recomendado, ultra, medio y todo. Acá Daniel Owen nos compartió este video donde podemos ver el rendimiento con diferentes GPUs, arrancando con una 6600 en bajo a 1080p, donde pueden apreciar el rendimiento en el medio de la ciudad a unos 46 FPS. Sí, le está costando obviamente llegar a los 60. Lo mínimo para jugar a 30 FPS 1080p, la verdad que está siendo bastante realista, es una 6600. Y acá lo pueden ver, 49, 50. Podemos ver ya un poco más en movimiento como los FPS tratan de llegar a 60, pero no, está al límite ya la GPU. En la escena del bosque podemos ver que se mantiene más en 40 FPS, que antes estaba entre los 50 y 55. Incluso si te mueves más rápido, gracias a toda la flora, fauna que hay, bueno, más flora que fauna, 30 FPS, 37, ¿sí? ¿Qué pasa si se le agrega FSR2 en calidad? Antes estamos en 35 FPS, ahora ya pasamos a 50. Logramos un poco más de FPS, por lo tanto yo acá lo bloquearía a 45. Estoy utilizando DMC Afterburner, que si no sabés cómo funciona, te dejo un video acá arriba o en la descripción de cómo hacerlo, ¿sí? Para poder controlar tus FPS a favor. Vamos a pasar a otra. Como lo ves, la RX 6600 XT, que en calidad media 1080p logra 40 FPS, va a ser el rango medio donde se mantenga, ¿sí? Esto, recordemos, sin FSR2. ¿Qué pasa con FSR2 en balanceado? Sí, FSR3 todavía no está, pero a 1440p, muchachos, 1440p. Bueno, en el mismo bosque 50 FPS, más 45 que 50 la cosa, pero se puede jugar, ¿sí? ¿Es muy exigente? Ya podemos ver que sí. Estamos hablando ya de una GPU que sería gama media baja, ya la 6600 XT por cómo está avanzando el tiempo y los videojuegos, pero se puede jugar.
Pasando a la GPU RX 6600 XT, todo en medio, ¿sí? Sin FSR, 50, 60 FPS, ¿sí? Dependiendo del lugar, pero es posible que llegue a 60, sí, utilizando más cositas. RX 6600 XT con 1080p, todo en bajo con FSR en calidad, bueno, ahí ya más 60 FPS, está mucho más cómodo. Recordemos esta escena del bosque, que la verdad que se ve todo oscuro, yo espero que se note algo en el video, pero lo importante de los FPS es más estable, ¿sí? 1080p, 60 FPS con FSR en calidad, pero con una 6700 XT. 7800 XT, 1440p, todo en alto, una de las últimas tarjetas gráficas que ha salido, todo en alto, sin FSR, 45 FPS, también en el bosque. Le cuesta mucho a las GPUs nuevas también correr este título a más de 60 FPS sin utilizar FSR, ya que activando FSR en calidad podemos ver que sí, ya llega a los 60 FPS, pero sí o sí tenés que activarlo. Si querés llegar a 60 con una tarjeta gráfica de alta gama como lo es la 7800 XT a 1440 en alto, tenés que activar sí o sí FSR, por lo menos en calidad, para llegar a los 60. La 7800 XT a 4K con FSR en performance, bueno, 60 FPS es mejor, 60 FPS a 4K con la 7800 XT, vemos ahí un bajoncito, 55 FPS, sí, lo vemos, lo notamos. ¿Qué pasa con la 7800 XT a 1080p, todo en alto, con Ray Tracing en bajo? Bastante mal, no llega ni a los 30 estables, pueden ver ahí que le cuesta un montón, se está quedando en 29, le cuesta mucho el Ray Tracing a este título con una GPU de AMD, por lo tanto no es recomendable para nada si querés jugarlo con Ray Tracing. RX 7900 XT, tope de gama, 4K en altos con FSR en calidad, 62 FPS, 60 FPS. El tope de gama 4K 60 FPS, sin Ray Tracing. Este título está matando GPUs AMD sin problemas, te digo, sin problemas. Cuesta un montón, 4K incluso con FSR. Cuesta. A ver, sin FSR, 4K nativos, 7900 XTX, 40 FPS. Cuesta un montón, cuesta. Vamos a ver otras GPUs porque hasta ahora vimos todas GPUs de AMD. Daniel Owen también nos compara en varias GPUs como la 1070. Recuerden el inicio cuando hablamos que la serie GTX 1000 el rendimiento iba a ser bastante pobre. Bueno, una GTX 1070 es una gran GPU a día de hoy, pero recuerden, sin el Mesh Shader pueden ver los FPS 16, por lo tanto no va a ser para nada jugable. Y con el FSR2 activado, 15 FPS, 14 FPS, injugable. Es que no puede llegar ni siquiera a 30 como para decir, bueno, se puede jugar. No, todo este problema es por el Mesh Shader. Ahora, ¿qué tal con la 2060 de 6 GB? Los requisitos mínimos que pide este juego, bueno, se puede jugar a 30 FPS, todo en bajo a 1080p, por lo tanto está más que bien. Y sí, esto es con FSR2 activado, ¿sí? Porque en los requisitos mínimos te pide sí o sí que tengas FSR2. Bueno, en este caso DLSS, lo cual es mejor todavía, pero se puede utilizar, Ahora, con la 3060 de 12 GB con DLSS activado y todo en medio, ¿sí? ¿Cuánto funciona? Unos 45 FPS con todo en medio en la 3060 y DLSS activado. Funciona muy bien, la 3060 se banca este juego, por lo cual está perfecto. Benchmark PC completa este análisis con la 3080. ¿Qué pasa? 4K con DLSS 3.5 en Ultra Performance. A ver cuántos corre y va a 30 FPS. ¿Sí? Esto a 4K con una 3080. Bastante bien. Y tiene el Path Tracing en medio. Ray Reconstruction encendido. Esto, recordemos, 3080. Muy buena GPU. 3 FPS a 1440p con DLSS 3.5 calidad, Ray Reconstruction encendido y Path Tracing en medios. Podemos ver unos 45 FPS, 50 anteriormente vimos un poquito, como en este caso. Funciona bastante bien, así que a 1440p con la 3080 vas a jugar bien este juego. Sí, el problema es llegar a los 60 FPS con todo eso encendido. Así que a ver si con DLSS en calidad, el Ray Reconstruction encendido, el Ray Tracing todo en bajo, 60 FPS, un poquito mejor. Con 50, 60 casi. Mejor es jugar sin el RTX encendido en una 3080 para que los FPS sean mucho mejores. Ya que si desactivas el Ray Tracing, llegas a los 60, 80, mucho mejor. ¿Sí? Esto a 1440p con el DLSS 3.5 encendido. ¿Vas a poder jugar? Sí. Ya que estamos a 1080p, lográs 85 FPS nuevamente con DLSS 3.5 en calidad. ¿Sí? 90 FPS, casi 100 en este lugar.
jugar. ¿Qué pasa si lo tenés en Ray Tracing bajo? Bueno, 60 FPS a 1080p lo hace mucho mejor. Podés jugar con Ray Tracing en bajo, sí, pero ¿qué pasa si activás el Path Tracing en medios? Bueno, a 1080p con la 3080, 60 FPS por acá, lo veo bastante bien. Tenemos también la 4060 1080p con DLSS 3.5 activado en calidad, Frame Generation encendido y el Path Tracing en medios. Con la 4060 podés jugar a más de 60 FPS, sí, una 4060, una tarjeta gráfica dentro de todo económica. Este juego se lo banca 60 FPS, esto gracias al Frame Generation encendido, que es muy importante en la serie 4000. ¿Sí? Estamos hablando de una GPU de entrada de la serie 4000 que gracias al Frame Generation logra 60 FPS bastante estables, lo pueden ver ahí, bastante estable la situación. Para el que se pregunta si se puede jugar a 1440p con la 4060, sí se puede con DLSS 3.5 balanceado, con el Frame Generation encendido, sí, obviamente, y obviamente con el Ray Tracing apagado. Más de 60 FPS a 1440p. La verdad que se puede jugar y se puede disfrutar, sí, en una pantalla 1440. ¿Y qué tal con Ray Tracing en bajo? Obviamente también con el Frame Generation encendido. Y ahí ya le cuesta llegar a los 60. Por lo tanto, a 1440p sin Ray Tracing, bien. Con Ray Tracing, menos de 60 FPS con la 4060. Para quienes se pregunten cómo funciona una 4070, también con DLSS 3.5 en performance, en 4K, Frame Generation encendido y Path Tracing en medio, 45 FPS. ¿Funciona bien? Sí. ¿No vas a llegar a los 60? Le va a costar si tenés el Ray Tracing, Path Tracing en medio. ¿Qué pasa si en vez de Path Tracing tenés Ray Tracing en bajo? Bueno, de 45 saltás a 54 FPS. Un poco más estable, sí, pero todavía estamos lejos de los 60 FPS y esto es con DLSS 3.5 y 4K. Ahora, si se apaga el Ray Tracing, es probable jugar a 4K, ¿sí? A 60 FPS con algunos bajoncitos a 55 como mucho, pero se puede jugar con una 4070, lo cual me parece interesante. De acá pasamos a 1440p con Path Tracing en medio, Frame Generation encendido y sí podemos ver que funciona más de 60 FPS, por lo menos en un lugar cerrado, a 1440p, lo cual está bastante bien. Vemos acá que salió un poquito de la superficie a la calle. Bueno, en la calle es un... Bueno, salió al terreno baldío y los FPS han bajado a 55 FPS, por lo tanto con Path Tracing le cuesta. A ver si se puede jugar con la 4080 4K con DLSS 3.5 en calidad, Frame Generation encendido y Path Tracing en alto. Sí, esta vez en alto, Path Tracing. 70 FPS en interiores, sí, por lo menos estamos acá que parece ser hospital o un metro, la verdad que no tengo idea qué es. 70 FPS. Si desactivamos el Ray Tracing, más de 100 FPS o 100 FPS si los querés dejar así, lo mismo, DLSS 3.5, Frame Generation encendido 4K. Te va a funcionar espectacular si tenés una 4080, por lo menos en interiores vas a tener 100 FPS. Acá Santiago muestra la 1050 Ti y ya pudimos ver el ejemplo de la GTX 1070, por lo tanto no te va a funcionar bien, va a funcionar muy mal, ¿sí? 14 FPS, muy mal. Pero ¿qué tal una 1650 720p con todo en bajo, sin FSR? Bueno, funciona bien. Está hecho de otra forma que la serie 1000, ya que es una serie 16. Por lo tanto, sí, si tenés una 1650 mínimo, te va a funcionar el juego. ¿Sí? Se va a ver bastante mal, presets bajos, 720p, 40 FPS, pero se va a poder jugar. Si tenés una 1650 Super, un poco mejor. Si tenés una 1660, mejor. Si tenés una 1660 Super y así. Serie 16, ¿te va a funcionar? Sí. A ver si hay algún otro ejemplo más que podamos ver. 1080p con la 1650 con FSR 2 en calidad, 30 FPS. Todo en bajo. ¿Sí? 1080p mejor, yo lo dejaría bloqueado a 30 FPS para ver si se puede quedar más estable, pero sí, serie 16 se puede jugar. Serie 10, como nuevamente la 1050 Ti o 1070, olvídate. Para cerrar, vamos a ver la diferencia a 1440p de FSR 2.2 contra DLSS 3.5 y DLSS 3.5 con Frame Generation, esto con una 4080. Ahí pueden ver la calidad de imagen. Donde yo voy a estar tapando va a ser DLSS 3.5 Frame Generation. ¿Sí? Ahora vamos a ver la división de 3 y van a ver cómo FSR 2 se ve bastante mal. Es que si los comparás FSR 2 con DLSS 3.5, la verdad que se ve bastante mal. Pueden ver cómo acá esto tiembla. Lo pueden ver acá, ¿no? Acá no tiembla, acá tiembla todo. Sí, esos detalles a la distancia, la verdad que DLSS 3.5 lo hace muy bien. Y de FPS pasamos con la 4080 de tener 65, 63, que más o menos rinde igual, a 109 con Frame Generation. Por lo tanto, si este juego en su futuro añade FSR 3.0 con Frame Generation, vamos a volver a analizarlo para ver si funciona mejor en GPUs AMD o en RX 3000, que todavía le falta un poquito para llegar a los 60 FPS al no tener esta tecnología.